Como vocero del Polo Democrático Alternativo, representante a la Cámara por Bogotá, doctor Germán Navas Salero, tiene usted la palabra. Yo quiero hacerle una precisión a usted, presidente. Yo no vengo a hablar como vocero del Polo Democrático. Esto no es de política. Yo vengo a hablar como colombiano. Porque aquí la política partidista debe dejarse de lado. Debemos actuar como colombianos. Pero ¿a uno le preocupa, señores representantes, la falta de amor patrio de los colombianos por lo suyo? Estaría más preocupado a este país tal vez si a Colombia le hubiesen anulado un gol en un mundial contra Brasil que lo que le está pasando al país. Parece que los colombianos no quieren su patria. Solo son colombianos para gritar viva Colombia cuando ven calzoncillos jugando a fútbol, pero cuando ven que se pierde un pedazo de país, los tiene sin cuidado. Se siguen haciendo las mismas cosas, no hay protestas y como es obvio y natural, quieren que la cuerda se reviente por lo más delgado. Y a mí sí me parece injusto que se le esté echando la culpa de esto al presidente Santos y a su canciller. ¿Por qué no tienen el valor civil los políticos de decir los responsables de estos fueron dos gobiernos, el de Pastrana y el de Uribe? Ellos son los que tienen que sentarse aquí a darle cuenta al país del resultado de este litigio, pero sin apasionamientos políticos, señores, como colombianos, con ese mismo fervor que se ponen ante un partido de fútbol. Póngase la camiseta por Colombia, pero para defender a Colombia, no para defender a un gol, porque a mí eso sí me duele, la pasividad en las calles, en las universidades. Aquí mismo ayer estaban más preocupados por elegir a un secretario general que por pensar en las consecuencias de este fallo de La Haya. En el año 2003, en abril del 2003, que el doctor Alberto Lozano Simonelli comenzó a difundir su obra San Andrés y Providencia, la amenaza de Nicaragua, me entregó el ejemplar y me pidió el favor de que le pidiera a la Cámara de Representantes, esto hace 10 años, que se ocupara del tema y lo escucharan aquí a él. Intenté hacerlo, pero no me pusieron bolas, señores parlamentarios. Obvio, ustedes no estaban en aquella época acá. Creo que sí, unos 2 o 3, de resto no estaban. A mí el tema me preocupaba, y eso que yo no vivo los fines de semana bañándome en el Atlántico. Como bogotano me baño en la regadera, pero me duele lo que le pasa a ese pedazo de país. Y aquí no me pusieron atención, no me pusieron bolas, porque el doctor Alberto Lozano Simonelli ya estaba advirtiendo exactamente esto. Estaba advirtiendo de la mal planteada la defensa. Y lo dice también Jaime Pinzón López, Jaime diplomático de carrera y ex embajador, decía refiriéndose a este pleito, y con la venia de todos ustedes voy a leer frecuentemente porque no quiero imaginar. Yo no soy internacionalista, no soy parlamentario Google, de aquellos que se pichan un botón y saben de todo. Me quiero remitir a este texto. Dice: existen peligros en cuanto al respeto por nuestros derechos en el mar que se ha sometido a la vigencia del meridiano 82 de Greenwich, sin que existan motivos para alterar esta definición de fronteras. Modificar el esquema significaría entrar en contradicciones con los tratados de Colombia con las naciones vecinas, especialmente los suscritos por la administración que presidió el mandatario Alfonso López Miquelsen. Según el doctor Lozano, dice Jaime Pinzón, producida la demanda, Colombia no ha debido acreditarse ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y simplemente expresar ante la comunidad internacional su decisión de no comparecer
para una discusión que no tenía por qué avanzar. No es tarde, decía en el año 2001 el autor, que el gobierno colombiano se defina al respecto, aun cuando haya pedido el plazo que se aludió anteriormente, porque Colombia pide un plazo de 18 días para... Cuando de plano, así como nos citaba un parlamentario ahorita, la posición de algunos países que no aceptan la intervención de este tribunal, así ha debido hacerlo en ese momento Colombia, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque dice este mismo diplomático Jaime Pinzón López, Colombia necesita con urgencia una Cancillería actualizada, organizada, lista a asumir los retos que se presenten. En los últimos años, su modernización debe reconocerse, pero las calidades y condiciones de algunos funcionarios todavía dejan mucho que desear, máxime, cuando con pasmosa facilidad se designen inclusive jefes de misión por consideraciones familiares o para retribuir favores políticos. Solamente así podremos reconquistar y aún superar el liderazgo que un día lejano tuvo nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es contra la actual ministra, no es contra usted, ministra. Es lo que decía Jaime Pinzón López en aquella época sobre la improvisación de los diplomáticos nuestros en el exterior. Cuando se quieren desembarazar de un político incómodo, lo mandan de embajador. Y se improvisan, como en el caso del doctor Araujo, cancilleres, y a una niña muy querida de Valledupar, una buena vallenata, la improvisan de ministra. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Yo no quedo contento, señores parlamentarios, con que se haga este debate. Tenemos que seguir adelante y ustedes tienen la potestad de citar a esos dos expresidentes para que cada uno con su visión nos diga por qué el país terminó en la que terminó. Porque ahorita por razones políticas van a bombardear a Santos, lo que ahí me tiene sin cuidado, pero me parece injusto. Tráiganlos a ellos dos. Olvídense de que son partidarios de ellos y pídanles cuentas aquí, como quiere el país que se le pida cuentas. Háganlo ustedes, señores parlamentarios. Dirán que cómo, simplemente invítelos a que ante el país expliquen cuál fue su posición, si se argumenta que jurídicamente no se les puede citar. O si no, ustedes, comisión de acusaciones, inician una investigación por responsabilidad política contra estos señores. Porque me temo que va a pasar lo de 1900, cuando se perdió Panamá por la pereza de Marroquín y por la pelea entre liberales y conservadores, que no pasó nada en Colombia. Muchos de los descendientes de quienes son responsables de lo de Panamá, hoy en día aún gozan de poder político y de curules. No quiero pelear con nadie, estoy defendiendo a mi país. Pero miren, señores parlamentarios, hasta dónde va la negligencia en derecho internacional de este país. Encuentro esto en esta nota y pónganle cuidado. En referencia a esta investigación, siempre habrá un acontecimiento, una idea nueva, un elemento de juicio cuya ausencia del texto se lamenta por el autor. Sucede, y quienes han escrito desde una sencilla monografía hasta un enjundioso estudio o monografía, bien lo saben, pero hay una noticia reciente, o sea, para el 2000, una noticia reciente, que no podemos pasar inadvertida, lo decía en el 2002, 2003 ya, el autor. Colombia designó un juez ad hoc canadiense en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por ese motivo haremos un comentario. El juez ad hoc se designa en este tribunal cuando un país no tiene juez en la nómina de los magistrados que van a fallar. Es una prerrogativa sui generis que normalmente se utiliza por los países designando un jurista de su propia nacionalidad. Colombia ha designado un juez ad hoc canadiense. ¿Por qué no haber llenado esa plaza con un jurista colombiano
que conocía a los vericuetos. Habría que averiguar, y lo dejo a la imaginación de ustedes, quién pudo haber sido ese canadiense que terminó siendo juez ad hoc en representación de Colombia en ese tribunal. Yo no tengo el poder político de ustedes. Yo soy uno solo a quien ustedes miran a veces con fastidio por ser oposición, pero les pido el favor, averigüen quién fue ese juez ad hoc que nombró Colombia en esa época y por qué no nombraron un colombiano. Y no estoy faltando a la verdad, me estoy remitiendo a esta obra que tengo en mi poder. Es más, presidente, tuve oportunidad de hablar con el doctor Alberto Lozano Simonelli hoy. Ella tiene algunos achaques, pero está completamente lúcido. Y le pedí el favor de que si la Cámara lo citaba, no para que nos dé soluciones a lo que ya pasó, sino para que nos cuente por qué pasó lo que pasó, que él lo dice en el libro. Me dijo el doctor Lozano Simonelli, si la Cámara me invita, con mucho gusto iré. Les digo, no para que nos diga qué hacemos ahora, sino para que nos cuente por qué pasó lo que nos preocupa ahora. Se improvisó hasta en los abogados. Aquí en el libro se cuenta cómo se consiguieron ese abogado. Mientras que los señores nicaragüenses llevan pagando abogados desde hace más de 30 años, aquí se acordaron de hacerlo a última hora. Sostiene el doctor Lozano Simonelli en su obra que Colombia podía haberse negado a llevar este proceso ante la Corte de la Haya, alegando falta de competencia para tal efecto por parte de la Corte, porque el Pacto de Bogotá no es absolutamente imperativo. El Pacto de Bogotá es para dirimir conflictos, no para fijar fronteras. Eso dice el autor. No soy internacionalista, señor presidente. Quiero darles luz a ustedes porque estoy seguro que como colombianos no van a dejar que esto se apague como se apagó la famosa cartica que le entregó a Venezuela los monjes. Y que se sabía que pedía Nicaragua, lo sabíamos. En la demanda, Nicaragua ya quería lo que tiene. Oigan estas peticiones al concluir la demanda. Primero, que se pide a la Corte que declare que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todas las islas y cayos oportunos, también sobre Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño, en la medida que se puedan apropiar. Eso decía en su demanda. Punto segundo. A la luz de estas determinaciones sobre títulos, se le solicita a la Corte que decía la delimitación de una única frontera marítima entre las áreas de plataforma continental y la zona económica exclusiva que pertenecen a Nicaragua y Colombia, de acuerdo con los principios equitativos y circunstancias relevantes reconocidas por la ley internacional aplicables a la delimitación de una frontera marítima. No era una simple controversia lo que se sometía a consideración de la Corte, era la delimitación de fronteras, acto que le corresponde al Congreso de la República y a la Constitución que fija cuáles son. No había por qué entregarla a terceros. Pero hay algo más curioso. Aquí, como siempre, entre tinterillos tebeas, se discutía una cosa y otra. Resulta que cometieron un error desde el comienzo al no haber notificado, como debe ser, una excepción que se hace en Nicaragua. Lo dice el autor. Los periódicos de Nicaragua, además del despliegue correspondiente a la demanda, le pusieron un toque un poco tragicómico a la notificación de la ONU de nuestro canciller y denunciaron toda una red de espionaje colombiano, etcétera, etcétera. Oigan esto, pero el canciller Caldera, o sea, el de Nicaragua, tranquilizó los ánimos y dijo: la jurisdicción obligatoria del Pacto de Bogotá queda vigente y desde luego la renuncia colombiana no tiene valor alguno, pues no es conocida ni fue notificada a Nicaragua. Eso lo dice este autor el año 2001.
hubo una pifia al no notificarle eso a Nicaragua y en consecuencia